Aquí está nuestro invitado y colaborador, Jaime Morales. ¿Cómo estás, Buenos días. amigo? Guapa, ¿cómo estás? Bienvenido. Beto, Tú sí tienes valiosa información, ¿verdad, Jaime? Sí, claro que sí. Tú sí. Yo traigo valiosa Oye, tú estás información. rescatando obras de teatro puestas en escena que en algún momento ya hemos disfrutado aquí en la Ciudad de México con grandes actores, claro está, y que regresan por el éxito que han tenido, ¿no? Así es, sí. Creo que hay gente que merece verla y volverla a ver y volverla a ver, ¿no? Estas obras. Pero justamente hoy el teatro está de luto. José Solé falleció, es el director más veterano que tenía el teatro en México, un hombre que es teatro. Su nombre quiere decir teatro. José Solé murió a los 87 años, descanse en paz. Pero pasando a cosas más agradables y a la risa. Muy bien. Sí, ¿Qué tanto tenemos faltas? la primera obra que es un ícono de la comedia en México, que es Suárez, Héctor Suárez, con su hijo Héctor Suárez Gómez. Tienen un stand-up que se llama Los Locos Suárez. Sí, que están locos. Justamente es una Claro. familia sui generis, es una familia poco convencional y nos la llevan al escenario y nos cuentan un poco la historia. Suárez Gómez nos habla cómo fue maltratado por su padre entre risas, cinturonazos y chanclazos, ¿sí? Y se queja un poco de esto, se queja de el maltrato de una época, de una generación que educaba con el cinturón y con Con la gritos y con chancla. castigos, con el gizazo, ¿no? ¿Quién no se acuerda, no? ¿Es biográfico entonces? ¿De Sí, alguna forma? recuerda que el stand-up habla Sí. de uno mismo o de cómo uno sí, ve la realidad. exacto. Entonces Suárez Gómez ve su vida a través de la risa. No lloras porque te hace reír muchísimo, Muy bien. sí. Pero ahora han hecho una mancuerna y entonces el padre le dice, ¿de qué hablas? Eso no fue cierto. Yo era un santo. Claro. ¿Sí? Tu Claro. madre más, ¿no? Cuando Héctor nos acaba de mostrar que eran unos enloquecidos, ¿no? O sea, el mejor matrimonio porque cada quien vivía en su casa. Sí. ¿No? Bueno. Por ejemplo. Entonces, ver a Héctor Suárez viejo, es ver la comedia de México, ver algo que no sé si recuerdan ustedes, pero hace 20 años fue el primero que usó la comedia para hablar de los problemas sociales que vivía este país. Fue el primero que nos habló de la corrupción, fue el primero que nos habló de esta burocracia indolente que no se mueve. Y bueno, hoy llega con un stand-up que está en el Telón de Asfalto, en la Colonia del Valle, en calle Perpetua número 4. Está viernes, sábado y domingo. Tienen muchas ofertas, está a 500 pesos, pero si usted se pone vivo puede pagar hasta 100. Entonces, no dejen de ir a ver a Los Locos Suárez, que está en el Telón de Asfalto. Y siguiendo con estos íconos de la comedia, tenemos a Mauricio Herrera. ¿Quién no ha visto a Mauricio Herrera hacer reír con sus sonidos, con sus chistes, con sus caras, ¿no? Yo creo que todos lo recordamos. Y Mauricio Herrera, junto con su mujer, Luana Gardi, tiene un espectáculo que se llama Concierto Miedo. Concierto Miedo, da miedo decirlo, pero llevan 30 años presentándolo. Sí. Y uno podría decir es más de lo mismo. Yo lo he visto 7 veces y porque me invitan, no crean que soy fanático, pero la verdad, esta última vez que lo vi, me di cuenta que era un maestro de la comedia. Oye, ha evolucionado. quiero Muchísimo. suponer, ¿no? ¿Sabes Sí. qué? Yo creo que se ha sentado. Sí. Ya no le importa lo que digan de él. O sea, a su edad se permite cualquier cosa. Y el señor nos demuestra, hay una sección de 7 minutos que no dice una sola palabra. ¿Sí? Solo son sonidos guturales, onomatopeyas, ¿sí? Donde está hablando. Y no habla, no dice una sola palabra. Y ríes, y ríes, y ríes, y ríes, Wow. y ríes, y ríes. Que eso es dificilísimo Muy hacerlo, difícil. ¿eh? Yo Claro. creo Difícil. que es una lección de comedia. Es difícil hacer reír hablando, imagínate sin hablar. Así es. un gran maestro. Sí, es Sí. maravilloso. Y Luana canta espectacular, es una gran cantante. Uno no se explica por qué no esté en los escenarios como una primera cantante. Entonces, véanlo, está en el lunario del Auditorio Nacional. Los precios son de 500 a 1000 pesos. Está los jueves y está también ahí alguien que les va a ustedes encantar. Entonces, les voy a decir algo. Está ahí en el mismo Auditorio Nacional, atrás está Homo Empáticos. Homo empático. Homo es eso? Empáticos. Empáticos, a ver. Homo Empáticos es un grupo de jóvenes que
todo a partir de la risa, todo está bien, ¿sí? Movimientos guturales, onomatopeyas, sonidos, ritmo, ¿sí? Empiezan a decir los textos. Y son textos que hablan de la vida, de la felicidad, hablan de... Siempre estamos contentos y siempre está bien. Si esta sociedad no tiene nada que ver. Y van entre risa y risa hasta que uno empieza a hablar de la realidad. Y ese que habla de la realidad empiezan a hacer los sonidos discordantes. Entonces, Ahí rompe un poco. es el rompimiento. Es maravilloso porque tú estás hasta bailando en la butaca y de repente, cuando llega la realidad, cuando llegan los problemas, Cruda, rompe. ¿no? Exactamente. Entonces te rompe el ritmo, Claro. te rompe la algarabía y ya no sabes si vas a llorar, qué pasa. Y entonces es otra vez, volvemos, lo que el teatro nos está dando. Está retratando la realidad del país, está retratando la realidad del mundo. Está en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro del Granero, de jueves, viernes, sábados y domingos. No dejen de verla. De veras, además vale solo 150 pesos. Homo Empathicus es, Muy bien. hablando de lecciones, es una lección de realidad, es una lección de buen humor y es una lección de empatía, es una lección de conciencia sobre lo que somos nosotros. No dejen de ir al Teatro del Granero a ver Homo Empathicus. No son ninguno de ellos famosos, pero merecen un Oscar cualquiera uno de ellos. Wow. Wow. Hay que ver Eso nos esto, gusta. entonces. Muchas gracias. No, Jaime. gracias a ustedes. Jaime, como Vayan al siempre, teatro. Sí, hay que Que ir al nos lleve teatro. Kik. Yo Como los siempre, llevo. con grandes recomendaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias.